Hace como 2400 años teníamos en la humanidad un filósofo que era Aristóteles, que todos conoceréis. Y Aristóteles decía algo con lo que yo estoy muy de acuerdo. Decía que la justicia era la madre de todas las virtudes. Debajo de esa justicia estaban el resto de las virtudes: prudencia, templanza, honradez, honestidad, humildad. Eso conformaba y conforma la personalidad y conforma el carácter de la persona, lo que digamos el genoma de ese carácter o de esa personalidad. Venía a decir también los filósofos griegos que esas virtudes se desarrollaban, se formaban y se educaban, cosa con la que yo también estoy de acuerdo. Esas virtudes llevaban a que cada uno de nosotros, y llevan a que cada uno de nosotros veamos los hechos, los actos, la experiencia de forma distinta y tengamos emociones distintas. Las emociones muchas veces nos hacen tomar decisiones inadecuadas, y si os preguntara a alguno de vosotros si quisieseis tener el control de esas emociones, seguro que me diríais que sí. Os digo todo esta pequeña introducción, este pequeño rollete, porque eso es lo que nos llevó a pensar que tratar las emociones dentro del liderazgo y dentro del ser humano era un tema muy interesante, que creíamos que podíamos desarrollar en este segundo encuentro. Hoy contamos con nosotros, para mí, dos de los conferenciantes y personalidades en estos temas de emociones, como son José Manuel Chapado y Elena López Casares. José Manuel y Elena nos van a llevar en un viaje por el tiempo y nos van a enseñar lo que han supuesto las emociones a lo largo de la historia a través de 4 ejemplos, que va a ser, creo que, una ponencia divertidísima. Y antes de esa ponencia vamos a tener, creo que otra, que es el poder de la humildad, que me parece que va a tratar uno de los valores quizás más entrañables dentro de la personalidad humana, como es el de la humildad. También va a ser enormemente amena. Veréis cómo hay personas que hacen posible que la formación sea divertida y sea muy amena. Y hoy vamos a tener esa suerte de poder disfrutar de ella. Yo quiero ya no cogeros más tiempo, pero sí quería hacer un manifiesto personal. No me gusta el mundo en el que vivimos, no me gusta el mundo alrededor de Telecinco, de Belén Esteban y del Gran Hermano, y yo estoy por la 2, por Pulsar, por Nadal y por Messi, y soy del Real Madrid. Ahora es el turno de los agradecimientos. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Níjar, al alcalde Antonio Jesús, a Gema, la concejala, a Carmen, la jefa de prensa, porque me han abierto las puertas del Ayuntamiento el año pasado y nos han facilitado las cosas y nos dejan un centro como que os tengo que confesar que para mí fue un flechazo. Me enamoré de él cuando vine la primera vez y sigo enamorado. No sé si es por el entorno, supongo que sí, por el entorno y por el cariño que yo le tengo a Níjar. Un evento como el que os presentamos hoy sería imposible de organizar si no es con la ayuda financiera de las empresas que nos apoyan. Así que tengo que tener un recordatorio especial para ellas, porque hacen posible que organicemos esto. Mi gratitud personal y sabor a Cajamar, a Corsán, al Colegio de Economistas de Almería, a Maya Exportación, a Megasa, a Níjar Sol, a Revepetrol, a Única Group y a Venta de Pobre. Mi agradecimiento personal a Cionalia, a Pablo y a Raquel, que la verdad es muy fácil organizar un evento de estos cuando te rodeas de profesionales como ellas, y encima además son buenas personas. Mi agradecimiento a mi socia y compañera de León Ibergel por su comprensión, ayuda y paciencia, y por aguantarme mi obsesión por la formación, y por dejarme que me gaste su dinero en estas cosas. Por último, gracias a María José, a Irene, a Noelia, a Alejandro y a Carlos, que son las azafatas y azafatos que nos ayudan en el evento. A los técnicos de sonido del ayuntamiento, que lo han hecho también, aunque hemos tenido algunos problemas. Y por último, Médicos del Mundo, como representantes de las organizaciones no gubernamentales, los tenemos aquí hoy. Y les tengo que agradecer que con su ayuda, con
con su solidaridad, hagan de nuestro mundo un mundo mejor. Por último, ya finalizar, animaros a que compréis los libros y las camisetas de Médicos del Mundo. Ya sabéis que todos los beneficios que obtengamos, tanto en la venta de libros como en la organización del evento, van destinados a Médicos del Mundo. Después tendremos una breve presentación de los proyectos que ellos tienen en Almería y fuera de Almería. Así que es mejor dinero gastado que para facilitar la vida y la felicidad a gente que no tiene la posibilidad de estar aquí con nosotros. Por último, mis deseos para que esta mañana cuando termine salgáis de esta sala con una sonrisa en los labios y que no sintáis que os hemos robado ningún tiempo, sino que sintáis que habéis invertido tiempo en formación. Gracias y bienvenidos.